¿Es el tarot solo un juego de naipes o un espejo místico de nuestra propia vida? Desde sus orígenes humildes en la Europa renacentista hasta su presencia en terapias modernas, el tarot ha fascinado a generaciones. En este documental exploraremos la historia del tarot, desvelando cómo un mazo de cartas creado en el siglo XV se transformó en una poderosa herramienta de adivinación y crecimiento personal. Prepárate para un viaje en el tiempo, desde las cortes italianas del Renacimiento, pasando por círculos ocultistas decimonónicos, hasta consultorios terapéuticos contemporáneos y las pantallas digitales de hoy. ¿Qué secretos y significados ha acumulado el tarot a lo largo de 6 siglos de historia? Comencemos desentrañando el enigma de estas cartas atemporales. El viaje del tarot inicia en la Italia del siglo XV, no como un oráculo esotérico, sino como un juego de cartas aristocrático. Los primeros mazos de tarot, entonces llamados triunfos, aparecen hacia 1440 en cortes del norte de Italia. Familias nobles como los Visconti y Sforza de Milán encargaron lujosas barajas pintadas a mano. Un ejemplo célebre es el tarot Visconti Sforza, conjunto incompleto de varios mazos del siglo XV que hoy se conserva fragmentado en museos. Estas cartas, adornadas con pan de oro y detalles minuciosos, muestran alegorías de virtudes, personajes cortesanos y figuras bíblicas. En ellas vemos reflejados los ideales y la estética del Renacimiento temprano. Cada arcano mayor era una pequeña obra de arte, a veces con retratos de los propios nobles vestidos de época. En su contexto original, el tarot no era místico sino lúdico. Se utilizaba para jugar a un juego de baza similar a otros naipes, llamado tarocchi en italiano. Tenía 4 palos convencionales, oros, copas, espadas y bastos, en los mazos latinos, y además incluía 22 triunfos o arcanos mayores, 21 cartas especiales numeradas y un comodín llamado el loco. No existe evidencia histórica de que estas cartas se usaran para adivinación en aquella época. De hecho, investigaciones históricas han confirmado que durante 3 siglos el tarot fue exclusivamente un juego, sin asociaciones esotéricas registradas. En resumen, en el siglo XV el tarot nacía como un pasatiempo refinado de corte, reflejando el rico simbolismo cultural del Renacimiento, pero aún lejos de la reputación mística que adquiriría siglos después. A medida que Europa evolucionaba, también lo hicieron las interpretaciones del tarot. Durante el Renacimiento, las imágenes de los arcanos mayores, como la emperatriz, la muerte o el juicio, absorbieron la cosmovisión de la época. Incorporaban símbolos del cristianismo, la astrología medieval y la filosofía humanista. Estas cartas alegóricas encajaban con el gusto renacentista por la enseñanza moral mediante símbolos e imágenes. Sin embargo, por más ricas en simbolismo que fueran, seguían siendo usadas lúdicamente. No fue sino hasta la Ilustración tardía que el tarot dio un giro esotérico. En el siglo XVIII, el auge del ocultismo europeo reimaginó el tarot. Filósofos y ocultistas comenzaron a especular que aquellas imágenes antiguas encerraban saberes arcanos. En 1781, el francés Antoine Court de Gebelin publicó una obra que cambió la historia del tarot. Al ver un mazo de tarot de Marsella, Gebelin afirmó, sin evidencia, que sus símbolos provenían del antiguo Egipto y que el tarot ocultaba enseñanzas místicas egipcias. Esta idea resultó ser infundada históricamente, pero caló hondo entre los ocultistas de la época. Inspirado por estas teorías, Jean-Baptiste Alliot, conocido como Eteilla, se convirtió en 1785 en el primer cartomante profesional en usar el tarot para adivinación. Eteilla diseñó hacia 1789 la primera baraja de tarot específicamente esotérica, incorporando motivos egipcios para respaldar la leyenda de su origen antiguo. Por ejemplo, renombró algunos arcanos y añadió significados adivinatorios impresos en las cartas. Así, al finalizar el siglo XVIII, el tarot había pasado de los salones de juego a los salones de ocultismo. La fiebre esotérica continuó en el siglo XIX.
Ocultistas influyentes, especialmente en Francia e Inglaterra, integraron el tarot con otras tradiciones místicas. Élie Paslévy, famoso esotérico francés, propuso en 1854 que los 22 arcanos mayores del tarot corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo y a los caminos del árbol de la Cábala. Lévy fue el primero en vincular de forma sistemática el tarot con la cábala judía y la numerología, afirmando que juntos formaban un alfabeto de símbolos ocultos. Su discípulo Papus, Jordan Cos, continuó esta línea y en 1889 publicó El Tarot de los Bohemios, difundiendo ampliamente la idea del tarot como compendio de sabiduría oculta. En este periodo también se popularizó llamar arcanos a las cartas del tarot, mayores y menores, término latín que significa misterios. Incluso se rediseñaron mazos. En 1889 el ocultista suizo Oswald Wirth publicó un tarot de 22 arcanos mayores lleno de simbolismo astrológico y cabalístico, siguiendo las indicaciones de Lévy. Estas influencias ocultistas y esotéricas recontextualizaron el tarot, ya no era solo un juego antiguo, sino una supuesta clave universal de correspondencias mágicas, Egipto, cábala, astrología, I Ching, etc. Aunque los historiadores demostrarían más tarde que estas conexiones místicas carecían de base histórica, a finales del siglo XIX el tarot se había reinventado como herramienta esotérica de autodescubrimiento, estudio simbólico y adivinación. A lo largo de su historia, el tarot ha dado origen a mazos icónicos que marcaron hitos en su evolución. En esta sección conoceremos 4 barajas legendarias que reflejan distintos momentos y enfoques del tarot: Visconti Sforza, Marsella, Rider-Waite y Todd. Cada una aportó diseños y significados que dejaron huella en la tradición tarótica. Tarot Visconti Sforza, siglo XV, fue una de las primeras barajas de tarot conocidas, encargada por las familias Visconti y Sforza, duques de Milán. Sus cartas, pintadas a mano posiblemente por Bonifacio Bembo, deslumbran por su arte refinado. Aunque ningún mazo completo sobrevivió, tenemos alrededor de 74 cartas originales. Entre ellas destacan los arcanos mayores, con figuras alegóricas ricamente vestidas, emperadores, papas, virtudes como la fortaleza, representada por una dama domando un león, etc. El fondo dorado de muchas cartas y los detalles en pan de oro muestran que eran objetos de lujo, concebidos para el entretenimiento de la nobleza y no para fines místicos. El tarot Visconti Sforza sentó las bases visuales, por ejemplo, estableció iconografías, como el carro triunfal tirado por caballos blancos, o la muerte como esqueleto con guadaña, que influirían en diseños posteriores. Aún hoy, esta baraja nos transporta al esplendor del Renacimiento y se estudia como una joya histórica del tarot. Tarot de Marsella, siglos XVII, XVIII. Si el Visconti fue aristocrático e italiano, el tarot de Marsella representa la popularización del tarot en Francia. No se trata de un mazo único, sino de un estilo estándar de 78 cartas que se imprimió en masa desde finales del siglo XVII, sobre todo en Marsella y otras ciudades francesas. Sus figuras, dibujadas con trazos sencillos y colores planos, se volvieron las más reconocibles durante siglos. Cartas como Le Mat, El Loco, La Papesse, La Papisa, o L. Amoureux, Los Enamorados, con títulos en francés, conforman el repertorio clásico marsellés. Este mazo sirvió primero para jugar. El juego del tarot era popular en Francia, Suiza y el norte de Italia, pero luego fue adoptado por ocultistas franceses como la baraja preferida para la cartomancia. De hecho, fue un tarot de Marsella el que inspiró las teorías de Kurt de Hebelin en 1781. Con el Marsella se consolidaron muchas convenciones del tarot: 22 arcanos mayores, sin título para el loco y la muerte, 4 palos menores, bastos, espadas, copas, oros, y la iconografía numeral en las cartas menores. Su legado es tal que, aún hoy, tarot de Marsella es sinónimo de tarot clásico. Fue, en resumen, el puente entre el antiguo tarot italiano y el renacimiento ocultista del tarot en Francia.
A inicios del siglo XX, el tarot experimentó otra metamorfosis gracias a la colaboración de dos miembros de la Orden Hermética de la Golden Dawn, de la cual hablaremos luego. El académico místico Arthur Edward Wade y la artista Pamela Colman Smith crearon en Londres un mazo que revolucionaría la cartomancia, el Rider-Waite Tarot, publicado por la editorial Rider en 1909. También conocido como Rider-Waite-Smith, este mazo incorporó por primera vez ilustraciones completas en todas las cartas, no solo en los arcanos mayores. Pamela Colman Smith dibujó escenas simbólicas detalladas incluso para los naipes numerados del 1 al 10 en cada palo. Por ejemplo, el 4 de copas muestra a un joven meditando bajo un árbol, en lugar de solo 4 copas dibujadas. Estas escenas facilitan la interpretación intuitiva, lo que contribuyó en gran medida al éxito del mazo. Watt, por su parte, aportó la visión esotérica, reordenó sutilmente algunos arcanos para alinearlos con correspondencias astrológicas de la Golden Dawn. Por ejemplo, la justicia pasó a ocupar el número 11 y la fuerza el 8, invirtiendo la posición tradicional. El resultado fue un tarot rico en simbología oculta y a la vez accesible. El impacto cultural del Rider-Waite ha sido enorme, es, hasta hoy, el mazo de tarot más difundido del mundo, con estimaciones de más de 100 millones de copias en circulación en más de 20 países. Sus imágenes como el loco caminando hacia el precipicio con una rosa en mano y su perro blanco. Paralelamente al Rider-Waite, otro mazo influyente tomó forma en la primera mitad del siglo XX. El tarot de Thoth fue concebido por el controvertido ocultista británico Aleister Crowley, antiguo miembro de la Golden Dawn, y pintado entre 1938 y 1943 por la artista Lady Freda Harris. Crowley buscó actualizar los símbolos del tarot conforme a sus propias teorías de magia, telema, y a una síntesis de diversas tradiciones, incluyendo alquimia, astrología, tantra y, por supuesto, la cábala. Este mazo, nombrado en honor al dios egipcio Thoth, no se publicó comercialmente hasta 1969, después de la muerte de Crowley, junto con el libro de Thoth, escrito por él mismo en 1944 que explica sus complejas correspondencias. El tarot Thoth presenta un estilo artístico modernista y cargado de simbolismo abstracto. Las cartas tienen colores intensos y figuras dinámicas repletas de detalles arcanos. Por ejemplo, Crowley renombró varios arcanos, la templanza pasó a llamarse el arte, el juicio es el aeón, e incorporó en las cartas incluso conceptos de química y principios herméticos. Aunque inicialmente polarizante por su complejidad, el tarot Thoth se ha convertido en uno de los preferidos de estudiantes avanzados de ocultismo. Junto con el Rider-Waite, forma la dupla de barajas clásicas del siglo XX que redefinieron el tarot. Ambos mazos incorporaron de manera distinta la herencia de la Golden Dawn y sus contrastes, uno más intuitivo y accesible, el otro más esotérico y profundo, enriquecieron la práctica tarótica moderna. Estos 4 mazos, Visconti Sforza, Marsella, Rider-Waite y Thoth, representan hitos en la evolución del tarot. Cada uno refleja su contexto, el lujo alegórico renacentista, la estandarización popular, la renovación ocultista del cambio de siglo y la experimentación esotérica del siglo XX. Junto a muchos otros mazos históricos y contemporáneos, han construido el rico lenguaje visual del tarot que conocemos hoy. A finales del siglo XIX, el tarot ya no era simplemente un juego, sino una herramienta de adivinación establecida. Su popularidad en círculos ocultistas crecía, y distintos grupos esotéricos lo incorporaban a sus prácticas. Un papel crucial en esta expansión lo jugó la Orden Hermética de la Golden Dawn, sociedad secreta fundada en Londres en 1888 dedicada al estudio de la magia y el misticismo. La Golden Dawn adoptó el tarot como parte central de su sistema simbólico, codificando correspondencias detalladas entre las cartas y otros esquemas esotéricos. Por ejemplo, asignaron a cada arcano mayor una letra hebrea, un signo astrológico o elemento alquímico, y vincularon los 4 palos menores con los 4 elementos clásicos, aire, fuego, agua, tierra, y con las 4 esferas de la cábala.
De este modo, el tarot se integró en un entramado más amplio de enseñanza ocultista. Miembros notables de la Golden Dawn, como S. L. Maces, A. E. Watt, Bram Stoker, autor de Drácula, o Aleister Crowley, practicaban la adivinación con tarot y escribieron extensamente sobre sus significados. La orden produjo manuscritos de instrucción, como el Liber T, con complejas interpretaciones para cada arcano, entremezclando numerología, astrología y cábala. Este ambiente fomentó la creación de nuevos mazos. Tal como vimos, Watt y Smith diseñaron el Rider-Waite bajo esta influencia, y Crowley y el Todd siguiendo su propio camino místico. Gracias a la Golden Dawn, el tarot pasó de ser un objeto curioso del ocultismo a un sistema estructurado. Se enfatizó entonces que las 78 cartas en conjunto narran el viaje del alma o la senda del desarrollo espiritual, una idea que aún perdura en interpretaciones modernas. Mientras tanto, fuera de los círculos iniciáticos, la cartomancia con tarot se hacía popular entre el público general. En el cambio del siglo XIX al XX proliferaron las consultoras de tarot y los manuales de interpretación. En París, por ejemplo, las adivinas leían el tarot de Marsella a clientes de todas las clases sociales. En 1909, el argentino Julio Cebolla, seudónimo de C.T.H. Rota, publicó el tarot de los bohemios en español, difundiendo estas ideas en Latinoamérica. El tarot se había democratizado como instrumento de adivinación del futuro y autoconocimiento, ya no reservado solo a ocultistas eruditos. Para el siglo XX, especialmente desde la segunda mitad, el énfasis pasó de la predicción a la interpretación psicológica. Pero este giro no hubiera sido posible sin la expansiva labor de la Golden Dawn y sus herederos. Ellos dieron al tarot un robusto armazón simbólico que lo conectó con diversas tradiciones místicas occidentales. En conclusión, a comienzos del siglo XX el tarot había evolucionado, de juego cortesano a artefacto adivinatorio, y de ahí a compleja herramienta esotérica. Con esa reputación entraría el tarot en la era moderna, listo para ser reinterpretado una vez más, ahora a la luz de la psicología y la cultura pop. En el siglo XX y lo que llevamos del XXI, el tarot se ha resignificado de formas sorprendentes. Ya no se limita a la adivinación en parlors victorianos, hoy lo encontramos en consultas psicológicas, talleres de crecimiento personal, obras de arte contemporáneo y en la literatura y el cine. ¿Cómo pasó el tarot de ser oculto a prácticamente omnipresente en la cultura popular? Veamos algunas claves de su papel moderno. Tarot y psicología. Una figura fundamental en esta relectura fue el psiquiatra Carl G. Jung. Jung, interesado por el simbolismo de los sueños y las tradiciones esotéricas, reconoció en las cartas del tarot representaciones de los arquetipos del inconsciente colectivo humano. En una carta de 1933, Jung escribió: "Parece como si el conjunto de imágenes del tarot fuera el descenso distante de los arquetipos de transformación, insinuando que estos símbolos milenarios contienen patrones universales de la psique". Para Jung, las cartas eran imágenes psicológicas, símbolos con los que se juega, como el inconsciente lo hace. Esta perspectiva sentó las bases para usar el tarot con fines terapéuticos y de autoconocimiento más que para predecir hechos externos. Desde finales del siglo XX, han surgido enfoques de tarot terapéutico o psicotarot, donde la tirada de cartas se emplea para proyectar la situación interna del consultante y facilitar la introspección. Por ejemplo, algunos terapeutas junguianos utilizan las imágenes del tarot para ayudar a pacientes a dialogar con sus propias narrativas vitales, identificando al loco, al héroe, al sabio o a la sombra dentro de sí mismos. Lejos de lo sobrenatural, el tarot aquí funciona como una baraja de metáforas que activa el diálogo interior. Más allá del ámbito clínico, millones de personas en el mundo usan hoy el tarot de forma personal, reflexiva. Barajar y extraer una carta diaria, por ejemplo, el ermitaño, puede servir como ejercicio de mindfulness o meditación sobre cierto tema, la búsqueda interior, en este caso.
Existen cuadernos de trabajo y guías de journaling con tarot, donde el individuo explora sus pensamientos a partir de las imágenes sugeridas por las cartas. Este uso introspectivo del tarot lo aleja de la idea fatalista de adivinar destino y lo acerca a una herramienta de coaching simbólico. Como dice un dicho entre tarotistas modernos, el tarot no predice el futuro, sino que revela lo que tu alma ya sabe. En otras palabras, las cartas actúan como disparadores para la propia sabiduría interna, facilitando la toma de conciencia. Paralelamente, el tarot ha ganado una enorme visibilidad en los medios y las artes. Escenas de tiradas de tarot aparecen en películas clásicas, desde Live and Let Die de James Bond hasta cintas de terror y series de TV, a veces perpetuando el aura de misterio, otras veces presentándolo de forma más cotidiana. Artistas plásticos reconocidos, por ejemplo, Salvador Dalí, han diseñado sus propios mazos de tarot como forma de expresión artística. El tarot también ha influido en la literatura, casos como El Castillo de los Destinos Cruzados de Italo Calvino, donde las historias se cuentan con cartas, y en la música, cantantes que lo mencionan, álbumes con arcanos en sus portadas, etc. En el ámbito editorial, a partir de los años 1970 surgió un verdadero boom de barajas temáticas. Hoy existen tarots de temática egipcia, celta, de hadas, de mitología, de cultura pop, incluso tarots inspirados en series de fantasía o en sagas galácticas. Esto muestra cómo el tarot se ha integrado a la corriente principal, dejó de ser marginal para convertirse en un icono cultural versátil. Hoy en día, es común ver ilustraciones de cartas del tarot en ropa, decoración o tatuajes, debido a su potente carga simbólica. Personajes como el loco o la estrella trascienden ya lo esotérico para funcionar como arquetipos modernos, el espíritu aventurero, la esperanza, respectivamente. Podemos decir que el tarot ha aportado al imaginario colectivo un conjunto de símbolos reconocibles y llenos de significado. Así, en esta era moderna el tarot se manifiesta de dos formas paralelas, como herramienta seria de exploración personal en contextos terapéuticos o espirituales, y como elemento estético y narrativo en la cultura de masas. Ambas facetas conviven y se enriquecen mutuamente, garantizando que el tarot siga vigente y adaptándose a los nuevos tiempos. En las últimas décadas, el tarot ha encontrado un terreno fértil para su difusión, la revolución tecnológica y la aldea global interconectada. Si antaño una lectura de tarot requería la presencia física de un consultante y un lector, hoy basta con un teléfono móvil para acceder a infinitas tiradas y recursos. Veamos cómo la tecnología y la globalización han impactado al mundo del tarot. El surgimiento de Internet en los 90 y su explosión en los 2000 llevó el tarot a audiencias inimaginables. Foros y páginas web especializadas permitieron a entusiastas de distintos países compartir conocimientos, métodos de lectura e interpretaciones. Lo que antes se transmitía en círculos cerrados o libros difíciles de conseguir, ahora estaba disponible en línea para cualquiera con curiosidad. Rápidamente surgieron comunidades virtuales de tarot, listas de correo primero, luego foros como Eclectic Tarot o Tarot History, y más adelante grupos en redes sociales. Estas comunidades globales homogenizaron en parte el conocimiento, por ejemplo, difundiendo ampliamente los significados derivados del Rider-Waite y la Golden Dawn, pero también mostraron la diversidad de enfoques culturales. Un lector en India podría intercambiar experiencias con otro en Argentina o en España al instante. La globalización, así, democratizó el acceso al tarot y diversificó sus prácticas. La llegada de los smartphones llevó el tarot literalmente al bolsillo de millones de personas. Existen decenas de apps de tarot que permiten realizar tiradas interactivas, aprender el significado de las cartas e incluso recibir lecturas automatizadas mediante algoritmos. Estas aplicaciones incluyen barajas virtuales bellamente ilustradas y ofrecen desde la carta del día hasta complejas tiradas celtas. Un informe reciente destaca que los avances tecnológicos han popularizado las plataformas digitales de lectura de tarot al ofrecer consultas virtuales cómodas y personalizadas.
Además, se han desarrollado algoritmos de tarot con inteligencia artificial que generan interpretaciones basadas en grandes bases de datos, aunque muchos prefieren la intuición humana irreemplazable. La experiencia digital no reemplaza la física, el tacto de las cartas, la atmósfera de la consulta, pero ha abierto nuevas posibilidades. Hoy alguien puede, a medianoche y en soledad, reflexionar sobre su vida realizando una tirada con una app en su idioma nativo o en cualquier otro. Esto hubiera asombrado a los ocultistas decimonónicos, pero ilustra la capacidad del tarot de adaptarse a los medios contemporáneos. En los últimos años, plataformas como YouTube, Instagram y TikTok han disparado aún más la visibilidad del tarot, especialmente entre las generaciones jóvenes. Lectores de tarot realizan en YouTube lecturas generales para los signos del zodiaco que son vistas por decenas de miles de personas. En Instagram, se comparten ilustraciones de cartas y reflexiones diarias a modo de coaching motivacional. Pero quizás el fenómeno más interesante sea en TikTok, bajo hashtags como almohadilla tarot o almohadilla picacard, se cuentan por millones los videos cortos donde tarotistas ofrecen mensajes interactivos. En TikTok, el tarot se ha viralizado al punto de acumular más de 8.000 millones de visualizaciones para el hashtag almohadilla tarot. El algoritmo tiende a mostrar este contenido místico a usuarios curiosos, creando una nueva ola de entusiastas. De este modo, el tarot vive una especie de segunda edad de oro en plena era digital, integrándose con tendencias globales de espiritualidad New Age y bienestar holístico difundidas en línea. La globalización también ha propiciado que el tarot deje de ser percibido solo como una baraja europea. Hoy existen cartomantes en prácticamente todos los continentes y se han creado mazos que incorporan simbolismos de diversas culturas del mundo. Por ejemplo, hay tarots inspirados en la espiritualidad hindú, en el folclore japonés, en la cosmovisión andina, etc., lo cual enriquece al tarot con nuevas perspectivas. En paralelo, la conversación global ha motivado discusiones sobre inclusividad en el tarot. Se diseñan barajas con representación diversa, en términos de género, raza, orientación sexual, para que más personas se sientan identificadas con las imágenes. Todo esto señala que el tarot, como lenguaje simbólico vivo, está en constante construcción colectiva a escala mundial. En síntesis, la era digital y la aldea global han llevado el tarot más lejos y a más gente que nunca antes. Lejos de diluirlo, esta expansión parece haber fortalecido su relevancia. En un mundo altamente tecnológico, muchas personas encuentran en el tarot un espacio humano de reflexión y conexión consigo mismas. Y así, el antiguo mazo de cartas sigue viajando, ahora a la velocidad de la luz de Internet, hacia el futuro. A lo largo de este recorrido histórico hemos visto al tarot nacer como un juego cortesano, transformarse en instrumento ocultista, popularizarse como oráculo adivinatorio, reinterpretarse psicológicamente y digitalizarse en el siglo XXI. Pocas herramientas culturales muestran tal plasticidad y vigencia a través del tiempo que hace al tarot tan especial. Tal vez, su simbología arquetípica, esas imágenes de locos, magos, reinas y estrellas, resuena con algo profundo en la psique humana, haciendo que cada generación le encuentre un nuevo sentido. Hoy, en plena era de la información, el tarot mantiene su aura de misterio a la par que se ha normalizado su uso. Podemos encontrar un mazo de tarot en la estantería de un psicólogo junguiano, en la mochila de un adolescente curioso, en la mesa de luz de un emprendedor buscando claridad, o en la colección de arte de un museo. ¿Y hacia dónde se dirige en el futuro? Es posible que el tarot siga evolucionando junto con la sociedad. Quizá veamos más integración con disciplinas terapéuticas formales o el surgimiento de nuevas metodologías de lectura acorde a los desafíos modernos, como lecturas orientadas a la sostenibilidad, la identidad digital, etc. Tal vez la realidad virtual permita entrar literalmente en las escenas de las cartas para interactuar con sus símbolos en primera persona. Lo que parece claro es que el tarot continuará siendo un espejo de la condición humana, un sistema de símbolos que, como un río,
toma la forma del recipiente de cada época sin perder por ello su esencia. En el ocaso de este viaje documental, volvemos a la pregunta inicial: ¿es el tarot un juego, un arte, una ciencia oculta o una terapia del alma? La historia nos muestra que ha sido todo eso y más. Su significado hoy es plural. Para algunos es una guía espiritual, para otros una afición intelectual, para otros un recurso creativo. El tarot, con sus cartas llenas de imágenes eternas, nos invita a dialogar con la incertidumbre de la vida de forma poética. Y quizás allí radica su poder duradero. En un mundo hambriento de sentido, estas antiguas cartas siguen tendiéndonos puentes entre el azar y la intuición, entre el pasado y el futuro, entre lo consciente y lo inconsciente. El futuro del tarot seguramente traerá nuevas barajas, nuevos enfoques y nuevas generaciones de lectores fascinados. Pero esencialmente, cada vez que alguien baraje y extienda las cartas, se estará conectando con una tradición viva de más de 500 años. Una tradición que nos recuerda que los símbolos importan, que el azar puede ser significativo y que, en última instancia, el destino lo construimos leyendo las señales que nosotros mismos elegimos ver. El tarot, ayer juego de príncipes, hoy camino de autoconocimiento, y mañana, ¿qué nuevo capítulo añadirá a su larga historia? Solo el tiempo y quizás las cartas lo dirán.